va la lectura? ¿Quién está leyendo algunos trabajos de Benjamín? Me gustaría que levantara la mano, no para saber quién está leyendo particularmente, pero para ver un poco el porcentaje. ¿Quién está leyendo algo de Benjamín en este momento? Bastante. O mejor, más sinceramente, ¿quién lo está leyendo hasta ahora? Uno o dos. Bueno, está bien, el porcentaje está bueno. Quiere decir que se están enfrentando al texto y encuentran esa dificultad, esa profunda sugerencia y al mismo tiempo como ambigüedad en los textos, porque si ustedes se están enfrentando, pues me es más fácil a mí también soportar ese desconcierto. Hoy voy a dar como otro rodeo, porque tampoco voy a tocar todavía el tema, sino que quiero leer, comentar un texto de 1935. Eso supone que Benjamín está en una nueva etapa por la influencia de Brecht. Ya está leyendo a Marx. Ahora también es un Marx especial, es un Marx político, es un Marx sobre todo el 18 Brumario. Y esto porque Baudelaire es de esa época. Entonces le interesa mucho Baudelaire y tiene muchos trabajos. Entonces tiene que reconstruir un poco Francia, siglo XIX. Y a medida que uno más va leyendo Benjamín se da cuenta que él era de Berlín. Pero no sé por qué le encantaba París y no Berlín. Voy a decir, Berlín lo tenía un poco como relegado. Ahí la Plaza Savigny, donde estaba su colegio, y no lejos el barrio judío. En cambio, París sí le llamaba la atención. Y reconstruyendo yo un poco mi experiencia parisina, pues yo también he vivido bastante ahí en París. Saben que el centro así del París antiguo es el Quartier Latin, se llama, el barrio latino. Hay una avenida que se llamaba Saint-Germain-des-Prés y otro que se llama Saint-Michel, y ahí justo la primera callecita paralela a Saint-Michel se llama Rue de l'Arc, la calle del arpa. Ahí pues, ahí viví yo en los primeros años, en un sexto piso. Había que subir como 100 escalones, porque miren lo que pagaba, $20 por mes. En la época que el dólar se cambiaba 6 francos por $1, entonces era una cosa baratísima. Aquí está la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, que es la más antigua de la región. Bajando por San Michel, aquí está el gran Parque de Luxemburgo, y enfrente la Rue Comte, y ahí está la Sorbona. Y entonces, pues aquí un poco es el centro del antiguo París estudiantil. Le interesaba mucho a Benjamín París. Y se ve que por ahí miraba París de Le Bistrot, se llama, es un lugar donde uno se siente y toma un café. Pero haciendo yo mismo examen de mis años de París, nunca me tomé ni un café en un café, ni pude comer en un restaurante, nunca, ni una vez, porque no me alcanzaba la beca. Así que yo miraba los restaurantes y todos esos lugares desde afuera como pobre estudiante, y he venido a sentarme en París ya de profesor. Tiene su encanto, y él
pues veo que le encantaba. Voy a tratar la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 1935. Ya tiene 42 años, está adulto, no menos, nació en el 90 y ¿cuánto era? 92. 89. 889, 44 años. ¿Qué tal? No te había visto, estaba en el rinconcito. 5 años antes de su muerte, era un texto definitivo. Es una visión bastante distinta a la que hemos visto. Y después me quiero referir a ese tema. El texto donde se inspira es de Paul Valéry, que es de paso otro gran poeta francés, 1871-1945, así que sobrevive 4 años al mismo Walter Benjamin, en un librito que se llama Pièce sur l'art, una pieza sobre el arte. Y voy a leer el texto, despacito, de Valéry, en el que yo creo que se está inspirando. La fundación de las bellas artes y la fijación de sus diversos tipos de artes, y entonces hay que ver que estamos hablando de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, pero también de la música, de la danza y muchas cosas más. Y los distintos tipos se remontan a un tiempo radicalmente diferente ya al nuestro. Claro, algunos de ellos, otro justamente va a hacer una reflexión sobre las últimas tipos de arte, y ya es el nuestro, y yo voy a un poco continuar de 40 del siglo pasado. Ahora ya han pasado 70 años y hay una revolución completa en esta cuestión de la reproductibilidad que se está dando ante nuestros ojos, y que pienso que con el mismo método de Benjamin podríamos reflexionar. Y a los hombres cuyo poder sobre las cosas y las relaciones entre los hombres era ínfimo en comparación con el actual, o es decir, el poder que los seres humanos tenían sobre las cosas, en el fondo es sobre la materia del arte, y la relación que establecen con otros, dice él, eran muy pequeños en comparación a lo que se podía pensar en 1935. Estamos ya a los 2 años que el nazismo ha subido al poder y comienza el proceso de la instalación del fascismo en Alemania. Pero el prodigioso crecimiento que han experimentado nuestros medios en su capacidad de adaptación y en su precisión correlativa nos dejan ver para un futuro próximo los cambios más radicales en la antigua industria de lo bello. Hasta ahora todo el texto es Valéry, no es todavía Benjamin. En todas y cada una de las artes hay una parte física que ahora ya no puede ser tratada y considerada como antes. La escultura tiene el mármol o la piedra, la pintura tiene una tela, la danza tiene el cuerpo humano mismo, la arquitectura tiene los materiales para hacer una casa, la música tiene instrumentos, y justamente en el siglo XVII empieza una revolución completa de los instrumentos. Casi la mayoría de los instrumentos que conocemos no pasa del siglo XVII. ¿Qué pasó? ¿Por qué se inventaron tantos instrumentos musicales? ¿Desde cuándo se empezó a tocar
la ópera o la orquesta sinfónica, y en qué lugares y por qué. En todas y cada una de las artes hay una parte física que ahora ya no puede ser tratada y considerada como antes, pues sin duda no puede continuar sustrayéndose a los efectos de la moderna praxis, de la moderna manera de llevar a cabo la transformación de los materiales y la ciencia moderna. Ni la materia, primero, ni el tiempo, ni el espacio son ya hace 20 años, dice Valéry, está pensando en 1900, eso que siempre fueron. Y yo diría lo mismo hoy. Hace 10 años se ha transformado de tal manera la reproductibilidad de la obra de arte que nos parece extraño lo que acontecía antes. Y hay que contar con tan grandes innovaciones que cambian toda la técnica de las artes, incluyendo por tanto sobre la misma invención. El proceso mismo de invención artística cambia, y acabando quizás de un modo mágico para modificar radicalmente el concepto de arte como tal. Este es el texto de Valéry, pero es un texto que parecería también tener como una influencia marxista, porque está considerando la materia que cambia según las técnicas en el tiempo, en la historia. Es entonces que este texto que él pone en una segunda redacción de este trabajo sobre la obra de arte en la época, la reproductibilidad del arte, tiene 3 versiones. Y todavía hay un apéndice de 4ª versión, la fue modificando. Yo voy a tomar la primera, que me parece que es la que estaba más inspirado, y la otra van completando la primera, y la voy a ir leyendo. Hoy va a ser un comentario de texto, agregando reflexiones sobre el asunto para aquellos que trabajan más la estética. Empecemos. Son también, como las tesis sobre la historia, tesis, porque en el fondo son 19 pequeñas tesis, 19, y casi la del número de las tesis sobre la historia. Entonces empieza diciendo, cuando Marx, y pone a Marx al comienzo, indica que lo está leyendo. Cuando Marx emprendió el análisis del modo de producción capitalista, ahí nomás hay que pararse, porque para Althusser, muy famoso en esta facultad en los 70, modo de producción era el capitalismo como tal. Pero en realidad modo de producción es algo más preciso y más indicado por sus palabras. Es el modo material como se produce la mercancía. Y por eso que Marx indica que el modo de producción tiene un aspecto formal y un aspecto material. El aspecto formal significa que el proceso de producción produce plusvalor, pero puede ser hecho en una técnica tradicional. A un indígena yo le puedo entregar lana, no la metáfora, no, sino lana. Pero es interesante, se dice lana al dinero, no vaya a ser por ese mismo hecho que se entregaba la lana para que la hilara, y la hilara con su método tradicional de hilar, y se le daba alimento, y después se recogía la tela tejida, y de esta manera la mujer estaba objetivando plusvalor en el producto, el tejido, sin cambiar el modo material de producción, porque usaba todas las técnicas del pasado indígena o medieval europeo. Eso se llama la subsunción de un proceso formal en el modo de producción.
Pero la gran revolución fue la transformación material. ¿Cuál? Cuando se le puso una máquina al telar tradicional y después hubo que cambiar materialmente el telar para que se adaptara a la máquina y empezó a producir de una manera ya no artesanal, sino industrial el producto. Eso fue una transformación material del modo de producción. Sumado lo material y lo formal, en categorías aristotélicas, explícitamente indicadas por Marx, esto significa una transformación real del modo de producción capitalista. Real significa que produce plusvalor formalmente y gracias a la revolución industrial materialmente. Quiere decir entonces que el arte, por la técnica, va a transformarse materialmente, porque hasta los pinceles van a ser producidos de otra manera, la tela de otra manera, se va a cortar el bloque de mármol de otra manera, pero claro, después hay otras artes que ya van a ser completamente constituidas desde la nueva tecnología. Por ejemplo, la música. Y la música significa invención material de nuevos instrumentos. Había una especie de piano medieval con muy pocas notas y muy agudas, y de pronto se hizo el piano que conocemos, que viene desde el siglo XVII, y fue inventado para la orquesta sinfónica, que de paso, desde ya, salió del templo, el órgano. Bach toca todavía para el templo, y se seculariza. Y entonces hay que construir un edificio que no existió nunca, que era una ópera, donde se cantaba la ópera italiana o donde se escuchaba la orquesta sinfónica con instrumentos nuevos. ¿Quién era el espectador de eso? No eran los clérigos ni era el pueblo que asistía a la música sacra en los templos, que era el único lugar donde se escuchaba música, no solo en Occidente, sino también en la India, en la China y en todas partes, sino que se secularizó porque la burguesía hizo un espacio propio para su cultura. La sinfónica es un producto de la burguesía. Ahí no va el pueblo, y por eso la gente va tan ataviada y paga caro, y son 500 personas que escuchan la Beethoven o Verdi o quien sea, pero es la burguesía, no es la clase obrera. No puede ir, no se lo puede pagar, no se lo puede ni vestir para ir a escuchar. Eso es el punto de partida de Bellamino, es decir, está pensando en el arte del 17 y el 18, pensado ahora en el 20, en su reproductibilidad, que va a ser una revolución tecnológica del arte. Entonces Marx orientó de tal forma sus investigaciones que estas adquirieron un valor de pronóstico. Así, tras remontarse a las relaciones fundamentales de la producción capitalista, las representó de manera que de ellas resultase cuando en el futuro se podía esperar del capitalismo. El arte fue subsumido dentro del capital, embelleció la vida burguesa y más, va hasta embellecer las mercancías. Y ahí, mucho después, y él ya no lo trata, va a aparecer el diseño. El diseño va a ser la estética que se mete en los productos. Entonces, un reloj es pensado estéticamente, y hasta una botella es pensada estéticamente, y la mesa y todo. ¿Por qué? Porque un producto bello se vende mejor, tiene más valor de cambio que un objeto feo, que el valor de uso puede ser igual. Más, si es bello, hasta puede tener menos valor de uso, puede decir utilidad, y hasta se lo compra por su belleza y no por su utilidad. Claro, después vendrá Jean Baudrillard, y dirá, y se lo vende por el valor de la diferencia, ni siquiera por el uso, ni siquiera por el cambio, es para mostrar que soy diferente a los otros.
Y eso es la moda. Pero eso tampoco es tocado para nada todavía por Benjamín. Está antes que eso. Sí. ¿No podría tener más valor de uso? Pues satisface necesidades tal vez no fisiológicas, pero como espirituales, mentales. De acuerdo, sí, muy bien. Lo bello también es una necesidad a ser cumplida. Pero a veces se estetiza la mercancía en vista del valor de cambio y no de uso. Y de ahí la propaganda, etc. Pero estas cuestiones no las va a tocar todavía Benjamín. Sería prolongación al asunto. Y resultó que de él, de lo que pensaba Marx, se podía esperar no simplemente la explotación creciente y más aguda de los proletarios. Él está pensando todavía en la explotación del obrero mismo, sino en último término también de la instauración de condiciones que hacen posible su propia supresión. Y entonces dice, la transformación de la supraestructura, cuyo avance es más lento que el de la infraestructura. Aquí Benjamín usa esa diferencia. Supraestructura, infraestructura, muy vulgar, muy popular en el marxismo estándar, que no es fundamental para Marx, el cual Marx usa una vez en el prólogo al Zum Kritik del 1859 y habla de la supraestructura Überbau y lo que está debajo, pero nunca pensó la supraestructura política, ideológica y la infraestructura económica. Marx no piensa así, lo he dicho muchas veces, piensa condición, condicionada, condicionante, y es más bien Engels el que populariza esto y todo el marxismo. En este punto Benjamín usa la categoría que para mí no es estrictamente de Marx, pero es del marxismo. La supraestructura sería lo ideológico-cultural, no para Marx, cuyo avance es más lento que el de la infraestructura. Puede decir, pareciera que los medios técnicos, la producción material, puede cambiar más rápido, pero la supraestructura, que sería la cultura, iría cambiando más lentamente. Y entonces las obras de arte van a ir cambiando de sentido más lentamente que el boom de la revolución industrial, que en pocos decenios cambie completamente la infraestructura. La supraestructura va a ir cambiando lentamente. No son categorías que me gusten, pero aceptémosla. Y necesitó más de medio siglo para hacerse valer en todos los ámbitos culturales el cambio de las condiciones productivas, yo llamaría técnico-materiales. Entonces ese va a ser el tema que él va a tratar, de cómo las técnicas cambian a la obra de arte misma, y no solamente la obra de arte, sino al espectador o el que recibe la obra de arte. Y entonces ya no va a ser una élite simplemente, sino le va a llamar las masas. Y cuando uso este concepto prácticamente siempre, pensando en el fascismo, tenemos que también pensar el tema, porque al hablar de la masa parecería que desaparece lo popular, porque lo popular dentro del fascismo ha sido objeto de una estetización de la política, con la que va a terminar. Hitler, y ya empezaba en ese momento, hacía grandes concentraciones, por ejemplo en Nuremberg, que era también el lugar de los nivelungos, un lugar muy importante. Es como si aquí en México hiciéramos un acto en las pirámides, ¿no? Y entonces ahí, no sé si han visto a veces las películas, el armado de esos actos lo hacía un arquitecto, Goebbels, lo pensaba, decían, van a entrar en filas de 20, un escuadrón de 2000 con sus grandes signos de la esvástica. La esvástica, que de paso es un signo indoeuropeo en la India. Si ustedes
ven templos en la India, tienen esto. ¿Qué significa? El movimiento. Esto es el movimiento del universo. Era un signo indoeuropeo, hindú muy importante, pero lo toma Hitler justamente con la ideología hindú, griega, Alemania, lo indoeuropeo, el romanticismo. Es un signo romántico. Hay un romanticismo de derecha y el nazismo es de derecha. Digo esto para que se entienda. Y entonces entraba ahí los escuadrones tremendo, con un paso firme, cantando, y han visto que algunas películas se ve que al atardecer se ponían reflectores en el cielo. Y todo estaba teatralizado y había sido hecho en sketch sobre la mesa de arquitectos. Había sido programado el acto, que de pronto en el momento de las trompetas de Wagner, que claro no la hizo para Hitler, pero la utilizaron, y con textos de Nietzsche, en el momento culminante de la verdad absoluta del espíritu germano, como decía Hegel, aparecía ahí el Führer, y salvaba a la gente. Era una estetización de la política, pero bien programadito. Entonces Benjamín estaba un tanto asustado del asunto y claro, no puede ver la estética popular. En este punto se le escapa, porque está demasiado fuerte el manejo alienante de las masas, de la cual Ortega y Gasset, un pensador aristocrático también español, habló de la rebelión de las masas, pero como diríamos, los bárbaros se vienen. O decir, Ortega y Gasset se las trae, porque también es un gran filósofo del español, que huyendo del primer Franco se fue a Argentina 2 años. Los amigos que lo invitaron a Argentina, Ortega y Gasset, creyeron que iba a empezar a hablar contra el fascismo. No. Ortega y Gasset en esos 2 años no dio ni una conferencia en Buenos Aires, nada. Nadie se acuerda que estuvo. Y después volvió a España y estuvo ahí hasta su muerte bajo Franco. Puedo decir, digo yo, también hay que ver autores y autores. Es bajo este momento que él va a hablar estas cosas. Y entonces la primera tesis, abajo, la primera página, dice: los conceptos que siguen introducidos por primera vez en la teoría del arte. Tiene conciencia que el estudio de la técnica en la revolución de la construcción de la obra de arte es algo muy nuevo. Se distingue claramente de otros por ser completamente inutilizable para los fines propios del fascismo, siendo por el contrario utilizable para la formulación de exigencias revolucionarias en la política del arte. Entonces él va a oponer política del arte a la estetización de la política. Y ahí, claro, está ya indicando aquella ambigüedad de Schiller. Schiller dice, la estética es antes que la ética, o la ética es antes que la estética, ¿y cuál es principal? Para los románticos la estética estaba antes que la ética. Y aquí en cierta manera también es una inversión, porque pone la politización del arte. Es decir, parecería que hubiera como una prioridad de la política sobre el arte. Cuando hagamos la estética alguna vez, va a tener que ser más equilibrada. Yo creo que ha de pensarse la política y la estética en una mutua determinación. Yo creo que sí puede haber una estetización de la política y una politización de la estética, y ambas deben haber, pero articuladas. Aquí muestra un poco el peligro de la estetización de la política, pensando en el fascismo, pero hay otras posibilidades que no es solo el fascismo. Y entonces dice, la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente
reproducible. Y esta palabra está desde el comienzo del texto alemán. El problema es reproducir bar, el abstracto de reproducción, más lo usa en la reproducción de la vida. Reproducir bar es lo reproducible, y va a hablar todavía más, Barkeit, reproducibilidad de la obra de arte. La obra de arte se puede reproducir, siempre fue reproducible, y fue reproducible según ciertas técnicas. Y entonces dice, la reproducción técnica de la obra de arte viene a ser algo nuevo cuando se multiplica, que se impone intermitentemente en la historia a impulsos muy distanciados entre sí, pero con creciente intensidad. Uno de los grandes medios técnicos de la reproducción del arte sería la imprenta, donde la beneficiaria fue la literatura. Pero también ahí se tenía que dibujar, reproducir dibujando, o arquitectura, o cuadros, o la realidad misma dibujada. Pero claro, en la imprenta, la pintura reproducida era en realidad un dibujo de una pintura, pero no era lo que va a ser la foto. Entonces, la reproducción ya fue importante. La modernidad empieza por la reproducción a una aristocracia analfabetizada, o una minoría que eran clérigos y que era la naciente burguesía, que podía leer, pero podía leer millares de copias, mientras que pensemos que antes había que escribir a mano cada manuscrito, y la cosa era muy difícil tener 10, 15, 20 libros en una biblioteca. Cada uno de esos libros valía un capital, porque había que haberlo copiado a mano. Así, mediante la xilografía, se hizo técnicamente reproducible por primera vez el grafismo. La xilografía era sobre madera, con un punzón, se horadaba la madera, y en ese lugar entraba la tinta y se podía reproducir un dibujo, pero un dibujo hecho sobre la madera. No era una reproducción de otro dibujo que se copiara. Y de ahí entonces que era muy limitada. En el curso de la Edad Media, a la xilografía se le agrega la calcografía, o el aguafuerte, que a comienzos del siglo XIX se añadiría la litografía. Maneras de poder reproducir textos y objetos. Debo decir que esa imprenta de la cual él va a hablar fue inventada por los chinos allá en el siglo VI con el papel, y entonces los chinos fueron los que empezaron la cultura del libro y de la lectura. Como el ojo capta con mayor rapidez que dibuja con la mano, el proceso de reproducción plástica se aceleró tan enormemente que ya podía marchar al paso mismo del habla. Si la litografía contenida virtualmente, el diario ilustrado, la fotografía contenía virtualmente, a su vez, el cine sonoro. Y entonces aquí viene la gran revolución. La reproducción técnica del sonido, por su parte, se acometió a finales del siglo pasado, XIX, con lo cual la reproducción técnica había alcanzado un nivel que no solo convirtió en su objeto el conjunto de las obras de arte tradicionales, ese es el tema, tomó las obras de arte, pintura, escultura, arquitectura, hasta la danza, pero primero estáticamente captada, y las pudo reproducir. La foto. Y la foto, si le agregamos la imprenta, pues era ya el diario, eran los boletines informativos. Y esto ya llegaba a miles de personas, millones. Pero cuando se pudo
reproducir el sonido, que ya fue otro salto. Entonces ya entró la música y entró otros elementos que estaban no siendo reproducibles por la pura foto. Y entonces presagió el cine, el cual ahora va a captar tanto la forma visible como el sonido, le va a dar movimiento y va a ser esencialmente reproducible, porque ya no se puede pensar en un original como una obra de Leonardo da Vinci o una obra de arquitectura que de todas maneras va a continuar como tal, irreproducible, pero en un espacio público donde miles de personas pueden verlo, contemplarlo y vivirlo. Y eso fue lo propio de la arquitectura desde siempre. Es decir, una pirámide egipcia era ya un hecho público, visto por miles y millones de personas, y no reproducible, pero público. La arquitectura guarda una fisonomía muy especial. Las otras artes eran más exclusivas. Y entonces dice, con lo cual la reproducción técnica había alcanzado un nivel que no solo convirtió en su objeto el conjunto de las obras de arte tradicionales, sometiendo su efecto a las transformaciones más profundas, sino que conquistó su lugar propio entre los procedimientos artísticos vigentes. Es decir, el hecho de que yo pueda ver el Partenón o la pirámide nuestras en una foto me la hace posible ser observada en cualquier parte de la Tierra, pero no es lo mismo observar una foto que ver la pirámide. Hay diferencia, y entonces también habrá que pensar qué significa eso para la obra de arte. En lo que hace al estudio de este nivel, nada es más instructivo que la forma en que sus dos funciones penetran una a la otra: la reproducción de la obra de arte y el arte cinematográfico como tal. Entonces de aquí empieza su reflexión, que son no tantas páginas, pero algunas. Puedo decir, tenemos hasta la página 47 y estamos en la 13, que sí son 35 páginas de un largo artículo. En realidad esto no es un libro, sino un largo artículo en el que me gustaría mostrar algunas cosas. Hasta la más perfecta reproducción. Ahora, debo decir, ¿qué tendrá que ver esto con la crítica literaria y los románticos y todo lo que yo mostré antes? Tiene que ver en aquello de que una obra se puede olvidar, y sobre todo si es de los oprimidos, que vemos en su momento en la filosofía y la historia. La foto permite recuperar lo olvidado y presentarlo como un documento también para el futuro. Entonces, la reproducción de las obras va a ser un elemento que él va a considerar ante las masas, pero en cambio yo lo considero ante un pueblo, no como masa. Es decir, no como alienado por el fascismo, sino, cuidado, y esto es inevitable y puede acontecer, y de hecho nunca deja de acontecer de alguna manera, que el pueblo se transforma en masa y es alienado por los medios de comunicación, por ejemplo. Es decir, que no hay que tampoco caer en el populismo de pensar que el pueblo, que es la última referencia, lo sea siempre. Que sí, que hay que aún tener criterios para poder medir el grado de alienación o de autenticidad de un pueblo, criterios que el mismo pueblo los pone, no una élite, pero que hay que tener en cuenta, porque si no, ayer mismo hablaba con un colega que decía justamente, no te olvides que fue el pueblo alemán en que en mayoría eligió a Hitler, y en el momento en que después de subir al gobierno empezó a hacer grandes obras, pleno empleo, y Alemania empezaba a subir, y como les decía otra vez, no pagó más la deuda. ¿Y quién se la cobraba? Si tenía un ejército cada vez más poderoso.
los franceses y los ingleses ya no tenían poder de decir a Alemania pague la deuda de guerra. ¿Cómo? Si tenía el otro un ejército más fuerte que ellos. Y ahí fue la cobardía, diríamos, de Francia y Inglaterra, que eran los dos poderes más importantes, de haber puesto coto al nazismo. No pudo ponerlo. Lo que pasa es que Hitler no pensó para nada en los americanos, que despreciaba, y estos son los que le van a poner en su lugar en su momento. Pero entonces también tendremos que ver que la experiencia populista latinoamericana, que no es la fascista, me acuerdo en una discusión con Paul Ricoeur, él decía, nosotros ya hemos conocido el totalitarismo y ustedes pues pueden aprender de ello. Paul Ricoeur, lean ustedes ese texto que yo tengo sobre texto y liberación, en una discusión en Nápoles con Paul Ricoeur. Entonces él me comparaba el nazismo con nuestro populismo latinoamericano, de Cárdenas, Perón, Vargas, etc. Yo digo, no, mire, es muy diferente, porque el fascismo intenta un imperio hegemónico mundial, mientras que nuestros populismos, con Cárdenas, Vargas en Brasil, Perón en Argentina y todos son populistas, pero intentaban la liberación nacional ante el imperio. Muy distinto, no intentaban ser imperio, sino ser libres. Entonces, no es lo mismo Cárdenas que Hitler, y algunos, y muchas veces en el marxismo tradicional, se los tomaba como fascistas, el fascismo latinoamericano. No, es un nacionalismo de periferia que no es lo mismo que el nacionalismo del centro. Por eso es muy importante centro-periferia para distinguir las cosas, y eso nos va a ir también haciendo ver la diferencia con el propio Benjamin, que, como les digo, va a hablar en este texto solo de las masas y nunca del pueblo, porque el pueblo, Volk, le sonaba como masa en Alemania, y por eso el Volksgeist, el espíritu del pueblo de Hegel, también le sonaba muy feo, ¿no? Porque y el mismo Apple, me acuerdo, cuando yo discutiendo con él y él hablaba comunidad de comunicación, yo digo, muy bien, pero hay también una comunidad de vida, que es la que habla Marx, porque es la comunidad de los que trabajan para vivir. Entonces, Lebensgemeinschaft a Apple le sonó a nazi, porque era la comunidad de vida, vitalismo romántico de derecha. Digo, no, es la comunidad de vida de Marx. Ah, bueno, ya no sabía dónde meterme, pero es justo lo que indica Michel Levy. Hay un romanticismo de izquierda y ahí está Marx, y hay uno de derecha, ahí está Hitler, y los dos son un poco románticos en el sentido de la crítica a la ilustración, a la modernidad y al capitalismo, que el Schlegel, Fichte y todos critican al capitalismo ambiguamente. Entonces da posibilidad a dos dimensiones del romanticismo. Voy a hacer referencia enseguida a este punto, pero todavía no. Entonces dice, hasta la más perfecta reproducción le falta algo. El aquí y ahora de la obra de arte, su existencia siempre irrepetible en el lugar mismo en que se encuentra. Sobre todo en la pintura, porque hay otras que el aquí y el ahora es más difícil. A mí me tocó, como les he contado, a los 12 años entrar a la Escuela de Bellas Artes, y a los 12 años, al empezar la escuela secundaria, a las tardes, de 5 a 9 de la noche, yo iba a una Escuela de Bellas Artes y había un curso de Historia del Arte. Y entonces yo me iba a leer ahí los tomos de Historia del Arte y me ponía a ver los cuadros clásicos, ¿no? Pero una cosa es ver los clásicos en un libro. Por ejemplo, había una gran edición de Pilloan, ¿no? Era famosa en los años 50 del siglo pasado, de Rafael, y ver ahí el dibujito, a ir a ver el cuadro real de Rafael, que de pronto en la reproducción parecía grande, pero era muy chiquito, y después el azul que tenía la reproducción pues era
la calidad de la reproducción, pero ver el azul de él mismo, y sobre todo ahora que se están renovando las pinturas, porque con los siglos se fueron opacando y volviendo casi negras. Entonces parecía que el Renacimiento era muy oscuro, pero se le empezó a sacar con un método técnico japonés que tiene que con microscopio ir sacando la basurita de los siglos y aparece de pronto un azul celeste de un esplendor que uno nunca había pensado, ¿no? Entonces, ver al menos un cuadro es una cosa, ver la reproducción está bien, pero no es lo mismo. Después de haber visto uno de Rafael, ya puedo empezar a ver todo lo de Rafael, pero ya sé la diferencia entre lo que él te está diciendo. El aquí y ahora de la obra de arte, su existencia siempre irrepetible en el lugar mismo en que se encuentra. No es lo mismo ver las pirámides en Teotihuacán que ver una foto. Y las vemos las de Egipto también en fotos. Pero no es lo mismo que estar ahí sufriendo el calor y viendo los camellos, en aquel caso, no en el nuestro, y la gente que casi está todavía en la época en que fueron construidas. Entonces uno el aquí egipcio o teotihuacano y el ahora me da de la obra una otra percepción. Pero en esta existencia y solo en ella ha encontrado su consumación la historia a la que está sometida en el curso de su devenir. Esa obra original está ahí en un momento. Ahí se cuentan tanto las transformaciones que con el correr del tiempo ha ido sufriendo en su estructura física, como las cambiantes relaciones de propiedad en que ha podido entrar. Va a insistir Benjamín ahora en la propiedad. Parece que está leyendo Marx, entonces el tema de la propiedad es fundamental. Habría que pensar, ¿qué quiere decir la propiedad? Creo que está diciendo algo como lo siguiente: la pirámide de Egipto era de un faraón, y entonces, claro, dése en cuenta, hay muchas maneras de verla, decir que esplendor el egipcio, y en cambio el otro que dice cuánta sangre de esclavos tiene ahí. Entonces son las dos maneras de ver la pirámide. Como dicen los zapatistas, la fortaleza de tu casa se construyó con la debilidad de nuestros cuerpos. Entonces también las pirámides de Teotihuacán están hechas a veces con sangre de las víctimas de los pueblos dominados o de las clases dominadas. Entonces uno puede interpretar eso de distintas maneras. El rastro que han dejado las primeras irrepetibles solo pueden seguirse en los análisis de índole químico y físico que no podrían ser efectuados en el caso de la reproducción, eso desde el punto de vista físico, y en el de la segunda, que es la percepción, es objeto de tradiciones cuyo seguimiento debe partir del emplazamiento en que se halla el original. Puede decir, ver las pirámides hoy como objeto de turismo es una cosa, intentar revivirla en su mundo egipcio como tumba del cuerpo del faraón que esperaba la resurrección es otra cosa. Y entonces no verla como ruina, sino como un instrumento integrado de la vida de una cultura como presente. Pero de todas maneras esas van a tener su realización histórica, que dije, dentro de la crítica. Entonces de pronto va a ser completada esa pirámide en el tiempo por las interpretaciones hasta la nuestra. Y de ahí entonces que a Benjamín le va a interesar una interpretación que aquí no esboza desde abajo de la obra de arte. Pues sí, yo puedo verlos como Thomas Heidegger en el origen de la obra de arte, unos suecos de Van Gogh, y ver entonces la forma de los suecos y la belleza de los colores. Pero yo más bien también puedo ver la vida del campesino y su pobreza de una Holanda del siglo pasado. Entonces hay maneras de ver una obra y desde distintas perspectivas. Este segundo tema no lo aplica aquí. No está interpretando las obras desde abajo,
sino muy de pasada cuando habla del proletariado, pero no le saca suficiente jugo. Sí. Sí, un ejemplo de eso es ahorita en el Museo Carrillo Gil está la obra de Siqueiros, los cuadros que él tuvo que pintar para vivir, muy diferente al Poliforum, completamente la perspectiva es diferente, ¿sí? de la tonalidad, el punto de vista ideológico completamente. Sí, yo siempre pienso también, por ejemplo, en Goya. Goya era pintor de la corte y por lo tanto tiene dibujos del rey, la reina, los hijos ahí bien postizos, era una foto que hacía. Pero cuando viene justamente la revolución de abajo de los campesinos contra la invasión napoleónica, Goya tiene que salir corriendo del palacio porque el rey Fernando pues renuncia a VII y se vuelve a su pueblito. Y es en su pueblito donde aparece otro Goya, es los fusilamientos y el monstruo es tremendo que él empieza, y ahí se libera Goya. Para mí, cuando escribe la estética, van a ser estos ejemplos que me van a interesar. El Goya pintor de los reyes, postizo y artificial, y el Goya completamente inspirado desde el pueblo, que es capaz de escribir otras cosas. También Siqueiros. Ahora, a veces, como el propio Rivera les pintaba a los norteamericanos tales temas, que después de verlo, le pasaron cal arriba y lo taparon, porque no podían ni mirarlo, porque Rivera les ponía Marx y las clases obreras y todo, no les gustaba. Igual que cuando ustedes van a ver en el Palacio Presidencial, ¿cierto? Empieza abajo los aztecas, la conquista, todo, y al final a la izquierda aparece Marx y aparece Flores Magón y una teatralización pictórica del capital, donde se ven los ricos gordos, así que van sacando la sangre que se transforma en monedas de oro que están produciendo los obreros famélicos abajo. Es un gran expresión artística que hay que verlo en original para después poder entender. Entonces dice, dejemos, porque como estamos grabando, después le doy tiempo para preguntar, anoten. El aquí y ahora del original de que se trate constituye el concepto de lo que es su autenticidad. Es un concepto oscuro, el de autenticidad. Pero la autenticidad es el original, sobre el cual se erige por su parte la representación de una tradición que transmite ese objeto hasta hoy en día en su mismidad e identidad. Yo había representado aquí el texto, ahora tengo que poner la obra original que la crítica puede mostrar, pero que a su vez la obra va siguiendo una historia y en las relecturas o en la reinterpretación la obra se va realizando. Y entonces nuestras pirámides de Egipto o teotihuacanas no fueron las pirámides de los egipcios ni de los toltecas que hicieron Teotihuacán en la Gran Tula, sino que se ha ido modificando esa autenticidad originaria. Pero mientras que frente a la reproducción manual tradicional, al fin había que reproducir un cuadro y pintarlo, pero pintarlo de nuevo, y era una copia, o una estatua se podía hacer una copia, pero había que hacer una copia, tildada casi siempre por aquel de la falsificación, si es que la quiero pasar por auténtica. Lo auténtico conserva, sin embargo, plena autoridad. No es el caso, en cambio, frente a la reproducción técnica de la obra, donde yo tengo una postal con una foto de una obra de Toledo o de un artista. Entonces yo sé que esto es simplemente una copia, pero no es una copia, en realidad es una foto. ¿Y esto qué es lo que pasa? Hay dos aspectos. En primer lugar, la reproducción técnica resulta mucho más independiente respecto al original que la reproducción manual, porque en el manual todavía hay un artista que vuelve a copiar,
mientras que en la reproducción fotográfica es completamente independiente, primero. Puede así, por ejemplo, resaltar en la fotografía ciertos aspectos del original, solo accesible al lente móvil que elige un punto de vista a voluntad. Entonces uno toma la Capilla de la Sixtina y ve el momento en que la mano de Dios Padre toca al Dios Hijo y le saca una foto enorme sobre los dos deditos y entonces dice uno, cómo es que interesante, cómo la pasma. Y eso uno no lo ve cuando lo está mirando porque primero le duele el cuello y después está muy arriba, tendría que tener mirarlo así con un instrumento que me permita. Entonces ya la foto también incentiva, presenta otra obra, que es la del fotógrafo. Puede decir que en realidad no es una mera copia, sino que es otra obra de arte que está sacando la primera. Eso es lo primero. Y lo segundo, puede poner a la copia en situaciones de no estar al alcance que le es al alcance del que es el propio original. Puedo decir, ese es el tema, de que yo puedo ver la Sixtina de Miguel Ángelo pues, en mi casa y no tengo que ir a Roma a verlo. Entonces, este hecho sería como una democratización del arte, jamás lo llama así Benjamin, pero hay que pensarlo. Ante todo, permite que se salga al encuentro del propio perceptor, ya sea en forma de fotografía, y lo otro, o del disco fonográfico. Y entonces el disco puede ahora de pronto también hacer una copia de una música, en el cual originalmente lo podía tocar un grupo grande de artistas en una sinfónica, o aún en la cultura popular, pero que muy poca gente podía escuchar. Entonces las nuevas circunstancias quizás dejen por lo demás intacta la consistencia propia de la obra de arte, pero en todos los casos devalúan su aquí y su ahora. Hay, me animo casi a decir, pero tampoco me animo, una especie de espíritu que dice: la reproducción devalúa el aquí y el ahora, lo está diciendo. Puede decir, el aquí y el ahora de un cuadro de Rafaelo en un museo de Florencia, en Italia. El aquí es ahí y el ahora es estarlo mirando, pero mirándolo auténticamente la obra, y en mi casa yo puedo ver una reproducción. Esa reproducción devalúa el aquí y el ahora. ¿Es puramente negativo o tiene también un aspecto completamente positivo? Ese aspecto positivo en la lectura no lo encuentro. Es como un ataque a la reproducibilidad y como una exaltación del aquí y el ahora, de lo original, pero que en el fondo lo pueden ver muy pocos. Y entonces hay que ahí ver los pros y los contras del asunto. En fin, lo dejo porque van a ver. Está usando... Anota y después lo contamos todo al final. La autenticidad de una cosa, claro que de esta cosa especial que le va a llamar obra de arte, es la suma de cuanto desde lo que es su origen nos resulta de ella transmisible. Escuchen, la autenticidad de la cosa es la suma de cuanto desde lo que es su origen nos resulta en ella transmisible, desde su duración material a lo que históricamente testimonia. Esto es lo mismo que está diciendo cuando la traducción. La obra de arte está hablando de algo que no es ella misma, sino otra cosa. Porque al fin el cuadro de Rafaelo está hablando de algo. Por ejemplo, pone una virgen que espera al niño, pero cuidado, eso es el motivo religioso inevitable porque no se puede pintar otras cosas. Pero de pronto la mujer esa aparece en un sumo realismo que no había habido en la Edad Media, donde era más estereotipado como
los gestos bizantinos muy alargados de cabezas pequeñas, mientras que acá está mucho más proporcionado y aparecen los arrugas y aparece más real esa mujer. Es decir, aunque sea la Virgen que está esperando al niño, puede haber un gesto de afirmación de la mujer a través de... Y ese puede ser el tema que está planteando. Es decir, la obra de arte nos remite a su origen, que es lo que ella transmite. Y eso es lo que él también habla en la traducción. Dice, no se trata de traducir simplemente un texto a otra lengua de dos, sino que este texto está hablando de algo que el traductor debe comprender para decir lo mismo en otra lengua, que no es lo mismo. Es decir, no se trata de traducir de una lengua a otra lengua, sino de coincidir en un tema, que es el contenido, y decirlo en otra lengua. Entonces, la cosa es muy distinta que simplemente una acción, diríamos así, lingüística, porque la cuestión es semántica. Entonces dice, la autenticidad de una cosa es la suma de cuanto desde lo que es su origen nos resulta transmisible, desde su duración de material a lo que históricamente testimonia. Puede decir que también ahí hay una duración en el tiempo de la obra, y la duración es según la materia que tenga. Un cuadro es la tela, se la pueden comer las polillas y se acabó el cuadro. Ahora, por eso se hace, por ejemplo, una escultura en mármol y es más fuerte que el terracota porque dura más. ¿Y qué decir los egipcios? Los egipcios tuvieron un sentido de la materia como eternidad, porque esperaban la resurrección de la vida eterna. Entonces ellos pusieron textos labrados en la piedra, muy difícil de escribir, pero lo podemos leer hoy todavía 5.000 años después. E hicieron algo increíble, quisieron momificar a sus muertos. Y ahora, ¿quién hubiera pensado? Gracias al ADN podemos determinar quién es el padre, la madre, el primo, toda la familia, todo. Pues si los egipcios lograron conservar cosas que ninguna otra cultura lo conservó, porque el contenido era la eternidad. Y su obra de arte se aproximaba a esa eternidad, que es lo que estaba indicando sus técnicas. Entonces, estas características se pueden resumir en el concepto de aura. Y entonces eso Bolívar Echeverría le da mucha importancia. El concepto de aura. Aura. ¿Qué significa aura? Yo pienso que aura también viene de eso que tienen los santos en cualquier iglesia. Tienen un aura. Tienen una coronita circular a través de la cabeza. Y uno se pregunta, ¿dónde viene eso? Viene de muy antiguos, desde el origen del cristianismo, pero viene más allá. Y yo me sospecho que de nuevo viene de Egipto. ¿Por qué? Porque los textos de los jeroglíficos van los jeroglíficos, pero cuando llega el nombre del faraón, le ponen un círculo y ahí aparece el nombre del faraón, un pajarito, una víbora, lo que eran el modo de escribir de los egipcios. Pero dice aquí, y digo esto porque cuando uno va a la pirámide ve que muchas veces lo que está en el círculo está destruido, lo han picado, destruido. ¿Por qué? Porque han querido destruir al faraón, y al destruir su nombre no se sabe más quién era. Es interesante. El aura es como lo sagrado, y por eso que se le pone al santo eso, pero viene de muy lejos. El aura es ese como resplandor de la forma del cual hablaban los clásicos en la Edad Media y los griegos. Decían que lo bello es el resplandor de la forma. Y ahora uno se pregunta, ¿y qué es el resplandor? ¿No? Está tan sin contenido como decir lo bello, pero habrá que después trabajar cuando hagamos una ontología estética y después una metafísica. Pero lo propio del concepto de aura, diciendo en consecuencia
En la época de la reproductibilidad, Reproductibilidad técnica, lo que queda dañado de la obra de arte, eso mismo es su áurea. El aura es lo que queda roto. Pues si veo el cuadro de un Toledo y me está hablando de su pincelazo y veo la sombra aún del óleo en su grosor, entonces me doy cuenta del esfuerzo que hizo en ponerlo y la fuerza que tenía en hacerlo y la seguridad. O es decir, de pronto hace un pincelazo y hace toda una nariz. Dice, pero qué dominio tiene este hombre, que ¡tac!, hizo la nariz entera. Yo la haría 1000 veces y todas me saldrían mal. Y son pinceladas, qué decir los grandes como Van Gogh, que son iguales, pero no es. Eso es el aura, porque estoy viendo el autor y estoy viendo la obra en su proximidad auténtica del aquí y el ahora. El aura. Y es que este proceso tan sintomático, desbordando su significado en el estricto ámbito del arte, ya que la técnica de la reproducción, según puede formularse en general, desgaja al tiempo lo producido respecto al ámbito de la tradición. Es decir, una obra debe ser vista en la tradición de un pueblo. Entonces, cuando la veo en su lugar, el otro día estuve en Italia, dando una conferencia en una pequeña città del Castello. Me dijeron, aquí es una obra en esta iglesia de Tintoretto. Y uno va y mira en una iglesia donde él pintó y la puso ahí. Y esa iglesia es de piedra y viene del siglo XIII, pero en el siglo XVI Tintoretto puso eso. Entonces uno de pronto ve los colores de la piedra y sale y mira la umbría italiana y el atardecer y el color de la tierra y todo, y dice, ese es el cuadro. Ahí está dentro de una tradición, de un lugar, expresión del artista que estaba pintando en ese lugar. Eso lo pongo yo en una exposición en Nueva York, la obra de Tintoretto, son abstracciones. Ya perdió el aura, en parte, pero todavía es el original. Ahora, si a su vez pongo una copia, me alejo. Claro que vuelvo a decir que no ganaré algo, bueno, eso habría que pensar. Al multiplicar la reproducción, sustituye su ocurrencia irrepetible por una masiva. Y este es el aspecto de negativo. Para él que sea masivo es negativo. Pero eso es masivo, que yo le llamaría mejor intersubjetivo y de educación popular. No es bueno también que hayan visto esas obras para que sepan considerar las propias y un niño la vea y se ponga a pintar en su barrio de Iztapalapa y haga un cuadro, él, y en cierta manera se inspiró de una reproducción del Tintoretto que no pudo ver en su pueblito de Italia, pero algo vio. Eso sería lo positivo, pero eso a Walter le cuesta. Y al permitir a la reproducción, al encontrarse con el esplendor en la situación en la que éste se encuentra, actualiza lo reproducido. Pues si el espectador ve la reproducción, pero no solo en el lugar donde observa la reproducción, sino pudiese haber visto el lugar de donde fue construida, vería más lo que significa. Estos dos procesos llevan una violenta sacudida de lo que es transmitido. La sacudida de la tradición, que resulta el reverso de la crisis. La crisis de una tradición supone que esta misma va a producir algo nuevo desde su caos. Pero ¿qué será el reverso de la crisis? Es reproducirlo en un contexto abstracto en que la obra queda separada de la realidad
pero no puede crear algo nuevo porque no está poniendo en cuestión la tradición, sino que simplemente quedó desubicada. Entonces, la sacudida de la tradición que resulta el reverso de la crisis y renovación actuales de la humanidad, tan estrechamente conectados con los movimientos de masa de nuestros días. Y aparece no la masa. El movimiento de las masas devalúa el aura de las obras de arte. Su más poderoso agente es sin duda el cine. En el cine se ha puesto en cuestión, diríamos así, casi todas las artes, porque es esencialmente reproducible, como les decía, no hay una original. Aún en una obra de literatura se podría guardar el original que escribió con sus manos García Márquez. Ya no le escribió con sus manos Heidegger, porque Heidegger escribió todas sus clases, que fue una cantidad, y por eso son como 50 tomos de su obra. Todas sus clases las escribió en una Remington que compró allá por 1890 y tanto, que ya existía la maquinita de escribir Remington, y la compró y pudo usarla hasta su muerte. Y entonces escribió todas sus clases en máquina. Yo creo que es el único filósofo de la historia. Primero, porque antes que él no podía haber máquina. Y después, porque después de ella empezó a existir la computadora. Pero en la computadora ya no hay originales. Yo tengo todavía mis originales escritos en máquina, de los Grundrisse, pero se acabó, ya no hay más. Entonces, esa aura del original desaparece con la computadora, pero también desaparece con el cine, porque ¿qué es lo que podría ser el original del cine? 3.200 horas de una película de Charles Chaplin, como él toma, que fue reducida a 2 horas o a 1 hora y media, porque de las 1.000 horas sacó no más que 1 hora y media, que fue la que fue componiendo, ya no el artista, sino el director, que 10 veces quizás hizo la patinada de Charles Chaplin que caía, pero dice, no caíste del todo bien, o él mismo, Chaplin, que era un gran artista y crítico feroz del capitalismo, era un socialista judío, que de paso lo expulsan, ya no lo dejan entrar después a Inglaterra por lo crítico que era, pero uno lo ve tan espontáneamente a caer al suelo, pero quizás es la 20ª vez que cayó y la más estruendosa fue la que pasó a la película. Entonces no hay un original, no hay el aura del original, sino que ya es la construcción técnica fotográfica de algo producido en el laboratorio. Su más poderoso agente y sin duda el cine, cuyo significado social hasta en la más positiva de sus formas y justamente en ella no resulta, por cierto, concebible sin incluir un aspecto destructivo catártico, la liquidación del valor de la tradición dentro de la herencia cultural. Donde más se muestra este fenómeno es en las grandes películas históricas, desde los casos de Ben-Hur o Cleopatra o Federico el Grande o Napoleón. El cine integra en su ámbito posiciones crecientemente más remotas. Ahí yo me quedo un poquito desconcertado. ¿Qué es lo que quiso decir? Porque dice que el cine tiene un carácter destructivo y catártico, la liquidación del valor de la tradición dentro de la herencia cultural. Pero el cine mismo no es un momento de nuestra cultura, y Ben-Hur no podemos pretender presentarlo como fue, sino que lo presentamos en una relectura nuestra hoy. Quiere decir que en realidad estamos realizando Ben-Hur hoy, y por eso que por ahí sale un ladrón pues simpático en favor del pueblo, y es una reconstrucción del Ben-Hur tradicional que lo vamos realizando según el propio concepto de la crítica del arte romántica. Pareciera que aquí no es eso, habrá que pensar. Donde más se muestra este fenómeno. Y aquí cita a Abel Gance, Shakespeare, Rembrandt, Beethoven. Ahora de paso, yo mismo caigo en esto. Cuando hay que dar ejemplos, damos ejemplos europeos.
y esto es eurocentrismo. Y Shakespeare es ya una novela, como el Quijote, después del Quijote. Rembrandt, ese gran pintor holandés, que continúa a Velázquez, lo que continúa el arte bizantino, y va a ser el padre de la pintura romántica, igual que Beethoven, que también es música romántica, y él también parte de lo popular. Yo siempre digo que no hay que olvidarse que cuando uno va a Bonn, al lugar donde Beethoven hizo parte de sus sinfonías, está su pianito y su cama, y hay una ventana, se veía el Rin. Ahora ya no, porque hay casas, pero él veía. Y vio cómo los campesinos festejaban la vendimia, danzando. Entonces la alegría del pueblo, él la concibió como la 9ª sinfonía, que ahora es hasta para el champion de fútbol, le ponen la 9ª sinfonía. Es la expresión de la alegría, ¿no? Es realmente romántico a fondo, y la alegría, ¿no? Pero es la alegría del pueblo, que después no está presente cuando la sinfonía se toca en el gran teatro con todo por Batamoñito. Ahí no está ninguno de los que danzaban junto al ring festejando su vendimia. Pero Beethoven ahí se inspiró en el pueblo, ¿no? Beethoven es el prototipo de la música, Leonardo el prototipo, el pintor, Shakespeare de la novela, y Notre Dame el prototipo de la iglesia, y así todo europeo. Y entonces desaparecemos, ¿no? Hay que dar nuestros ejemplos, que están a la altura de los europeos. Claro, el arte no se mide por como decía Stalin por ahí, ¿cuántas divisiones tiene usted? No, el arte no se mide por las divisiones, pero en la historia del arte sí. Son principales las obras que tienen muchas divisiones de ejército. Las que no tienen desaparecen de la historia del arte. Al interior de los grandes intervalos históricos, junto con los modos globales de existencia que se corresponden a los colectivos históricos, se transforma además la percepción. O es decir, que el que observa la obra de arte se transforma él y ve otras cosas. Ya no se acostumbra a ver la obra original, sino que ya se acostumbra a ver obras reproducidas y las ve desde su horizonte, y por lo tanto se habitúa a situarlas dentro de su mundo como un elemento cultural de inspirarse, pero no las ve en el aquí y en la ahora donde fue producida. Para hacer eso hay que tener una cultura tremenda, y decía Aristóteles, la dialéctica es una paideia. La dialéctica es una cultura, porque hay que saber situar la obra en su totalidad, real, originaria, y luego ver su evolución. Pero claro, para situar realmente Atenas, o para situar Memphis, o para situar Anyang, una capital china, o para situar Delhi en el arte musulmán indio, hay que tener mucha cultura. Y eso es muy difícil. Si no me sitúo en ese lugar, no interpreto la obra, sino que la interpreto en mi mundo. Entonces cambia mi percepción misma de la obra. Ahora, cuando voy a un templo en el centro y veo algún cuadro colonial, también ya me cuesta, porque tampoco estoy en la época colonial, pero mismo próximo, y forman parte del ambiente, y entonces me es más fácil percibir lo que esa obra comunica. Pues el modo y la manera en que la percepción humana se organiza como medio en el que se produce, o es decir, la percepción humana está en un medio que produce la obra y donde también yo percibo la obra. No está solo natural, no está solo, sino también históricamente condicionado. Está condicionada la obra y estoy condicionado yo. Entonces no es lo mismo captar una obra interpretada aquí y
Y además, en realidad, no es lo mismo la crítica que se hizo en ese momento, porque acá está la historia de la crítica. Entonces, si yo miro esto desde aquí, mi aquí y ahora no es el aquí y ahora que produjo la obra, sino que la estoy percibiendo de otra manera. Entonces ahí todo se está modificando. La época de las invasiones bárbaras, en la que surgió la industria artística tardorromana, románica, así como la Génesis de Viena, un retablo, no tiene tan solo un arte bien distinto del de los tiempos clásicos, sino también otra percepción. Debo decir que, por supuesto, Benjamín da ejemplos europeos, lo cual es obvio, y como digo, hasta nosotros caemos en eso. Pensar que esos son los grandes ejemplos es eurocentrismo. Tomarlos porque otros lo toman es lo habitual, pero lo crítico sería exigirse a dar nuestros ejemplos, y eso cambiaría, de todas maneras. Y si las transformaciones producidas en el medio de la percepción del que nosotros somos coetáneos puede concebirse justamente como la señalada decadencia del aura, las condiciones de esta, por su parte, se pueden igualmente señalar. Es decir, el aura original puede caer porque estoy en otro momento histórico. Entonces, en la página 16 de la traducción, se pregunta por fin, ¿qué es el aura propiamente hablando? Una trama particular de espacio y tiempo. Y entonces aquí tiene que ver con la historia y la concepción de la historia y la tesis sobre la historia. Es un entrecruzamiento especial del espacio y el tiempo. Es decir, que hay que situarse en el espacio y el tiempo. En mis aventuras juveniles, pues llegué a Atenas la primera vez y subí los propilios caminando. Y dije, qué escalones más grandes tenían los griegos. Y no hay escalones de 40 centímetros. Es difícil, en el nuestro tienen 14, son más. Entonces uno al fin llega a la Acrópolis, ve aquello, las Cariátides, acá el Partenón destruido, porque los turcos pusieron un depósito de pólvora y tiraron una bomba y explotó el Partenón. Y por eso quedó más ruina todavía. Pues si estuviese bien hechito, pues quizás impresionara menos. Pero está ahí el Partenón. Y entonces, ¿cómo la veo? Mira, cuando uno sigue y llega a una punta del Partenón está la Nike Aptera, es decir, la estatua de la justicia sin alas, porque también en eventos históricos ya se le cayeron las alas. Y desde esa esquinita del Partenón uno ve donde se produjo la batalla de Salamina entre los griegos y los persas, y uno lo mira, es lo que uno estudió en la Facultad de Filosofía en la época clásica, y uno puede un poquito, después de haber leído la Paideia y Jäger y una cantidad de cosas, revivir un poco el aura de eso. Pero hay muy poca gente que vea eso, porque no puede revivir aquello ni en la lengua griega ni nada, sino que el turista va y lo ve como un objeto de una ruina actual, y la percepción que tiene son de una ciudad extraña, toda de blanco, en mármol. ¿Por qué no la habrán hecho de cemento, que es más resistente? Ya se le ocurre hacer de mármol, ¿no? Pues qué cosa, ¿no? Entonces tiene una percepción distinta a alguien que quiere, pero no es el templo de Palas Atenea. Yo no soy capaz de rendir culto a la diosa y tomar en serio todo eso. En ese momento tenía el aura. Ahora ya le queda muy disminuido, aunque yo quiera reconstruirlo. Al fin lo voy a reconstruir desde mi visión, pensando, Atenas, colonia de Sais, también era periférica como México. Esa percepción que yo pueda tener es muy poco frecuente, porque todos los demás lo piensan que es la Atenas, Europa, centro del mundo, y entonces es distinto. Y dice, un trama particular de espacio y tiempo, 2 puntos, la aparición irrepetible de una lejanía por cercana que ésta pueda hallarse. Es decir, el Partenón aparece como un aura que dice, es una lejanía,
porque me doy cuenta que hace 25 siglos está ahí, por más que quiera estar cercana a ella, pero se manifiesta con un aura. Y siguiendo, mientras se descansa durante una tarde de verano en el horizonte, y esto ya más actual y más interesante, una cadena de montañas o una rama que cruza proyectando su sombra sobre el que reposa. Eso significa respirar el aura de aquella montaña y de esa rama. Me pasa a veces que a las 6 de la mañana o 6:30, cuando uno viene en Morelos, va llegando al Distrito Federal, hay un momento ahí del camino que de pronto uno ve el Popocatépetl atrás saliendo en la aurora, ¿no? Y unas luces y todo. Pues eso lo tomo yo como punto de partida de una estética, ¿no? ¡Qué aura! Pero el aura es el sol. El aura en el fondo es un brillo. Es un brillo justo que está atrás del popo, y entonces uno queda estático ante esa belleza. Ahora, en la estética vamos a tener que pensar qué es la belleza. Y debo decir que a ese punto no intenta llegar nunca Walter Benjamin, a una ontología. Y debo decirle desde ya que yo la pienso, la belleza desde la vida, que también lo plantea Benjamin, pero no escarba en el tema. Para mí la belleza tiene que ver con esa aura, pero en tanto disponibilidad de la realidad para la vida. Y ahí voy a usar una palabra que se llama disponibilidad, que voy a tener que trabajarla. Ya no es la reproducibilidad, la intercambiabilidad, la criticidad, es algo distinto. La disponibilidad es algo que se muestra como medio para que la vida pueda continuar. Y entonces surge subjetivamente la alegría de que gracias a esa realidad voy a seguir viviendo. Y por eso una aurora es bella, porque me dice, tienes un día más. Y por eso que un varón para una mujer, o una mujer para un varón, son la pulcritudo prima, le llamo yo, la belleza primera, más que el sol detrás del Popocatépetl, porque es la vida, el otro ser humano, es su desnudez, es la belleza primera, de donde se miden todas. O es decir, ese respirar el aura de la montaña, yo diría que sería respirar la disponibilidad. El agua me es disponible para tomar, y el que yo pueda tomarla con mi mano la hace más disponible, pero es intrínsecamente disponible. Y cuando es transparente y la veo limpia, me parece que hace mi vida más posible. Si de pronto abro y siento mal olor, digo, ¡au! Está podrida, ya no es disponible, digo, qué feo. Y por eso que lo feo por excelencia, lo peor, lo más feo, es el cuerpo humano corrupto. Ver un cadáver corrupto es lo más feo. Una piedra no puede corromperse, por lo tanto no puede ser fea. Un vegetal tampoco puede ser feo, porque al fin se seca y todavía está decente. Ya cuando un animal se corrompe, ya está un poquito más problemático. Cuando ya quedan los huesos nomás de la vaca, bueno, ya parece hasta una escultura. Pero cuando se está llena de gusanitos que la están comiendo y mi olfato siente el mal olor, entonces ya me da asco. Bueno, solo me da asco del viviente pudriéndose, pero si es un ser humano, entonces ya casi es el horror de la fealdad posible. La desnudez del otro sexo, la belleza suprema y la pudredumbre del cuerpo humano, la fealdad, y en medio de eso todo lo demás.
Entonces tenemos que hacer una ontología de la estética. A ese nivel no le interesa llegar a Benjamín, llega hasta el aura, pero el aura tiene algo detrás, que es lo que le da el brillo. Y el brillo de la cosa bella va a producir en mí algo que él va a trabajar, y los románticos también, que es la alegría. La alegría es la repercusión de la vida que dice, puedo seguir viviendo. Claro, la felicidad tiene que ver con eso y muchas cosas. Por eso que la estética es el contenido de la política. Pero no en el sentido de politizar la estética, sino que la estética es política y la política es estética. Porque se dan al mismo tiempo cuando son plenamente una u otra. Entonces ahí va a ser la estética futuro, que yo estoy así como empezando a descubrir. Pero esto me va a servir, pero también al mismo tiempo por ahí tengo que decir, es de otra manera algunos temas. Entonces va a decir, irrepetibilidad y duración están en esta imbricadas tan estrechamente como la fugacidad y repetibilidad lo están en aquella. Cuidado, reproducción que incontestablemente, tal como nos la sirve el diario ilustrado y el noticiero semanal, se distingue, por cierto, de la imagen. Una cosa es el diario ilustrado y otra la imagen misma. Irrepetibilidad y duración están en la imagen, imbricadas tan estrechamente como la fugacidad y repetibilidad del diario ilustrado en aquella. Y después dice, la liberación del objeto de su envoltorio, la destrucción del aura, es distintivo de una percepción cuya sensibilidad para lo homogéneo en el mundo ha crecido tanto actualmente que a través de la reproducción sobrepasa también lo irrepetible. Lo irrepetible es la obra original, la imagen. Lo repetible es el diario ilustrado donde aparecen las imágenes. Pero llega un punto en que lo repetible tapa lo irrepetible y entonces me pierdo en esa reproductibilidad de las cosas, olvidándome del original. Se repite en el ámbito instintivo aquello que en el ámbito de la teoría se nos hace ahora manifiesto como creciente importancia de lo estadístico. Vean que aquí todavía no ha tratado para nada valor de cambio, mercado y la visibilidad del mercado, que en el fondo las mercancías por esencia son repetibles. Las muy excepcionales se ven en un anticuario donde se vende un objeto irrepetible y valen por el símbolo más que por la utilidad. Es un valor simbólico y no un valor de utilidad. Pero lo que se compra en todos lados son cosas repetibles. Muebles, vestidos, cuadros, en la mayoría de los casos reproducidos. En algunos casos no. Pero también el que los hace, muchas veces, hace muchos. Porque tiene que venderlos en cantidad, porque si no es conocido, pues no le puede poner mucho precio. Y para poder vivir, entonces, empieza a ser un poco repetible. Es ahí donde la repetibilidad o esta reproductibilidad es utilizada por el mercado y es alienación de la obra de arte. Esos puntos no los tocan, están sugeridos, diríamos, pero está dando los instrumentos para ver eso. La adecuación de la realidad a las masas y de las masas a la realidad es un proceso de trascendencia ilimitada, tanto en lo que hace al pensamiento como en el ámbito de la intuición. Es decir, la masa se adecua a ver el objeto reproducido y de la masa a la realidad.
es la inversa. Esa realidad reproducida se muestra como único tipo de realidad y entonces empieza a todo flotar en un ámbito de inautenticidad. Quinta tesis: la irrepetibilidad de la obra de arte es idéntica a su integración en el contexto de la tradición. Esto ya lo dijimos antes, pero entonces para él es fundamental la tradición. La irrepetibilidad es un momento. Entonces yo puedo decir, el pintor tal es un momento de la pintura de Oaxaca, Toledo, y está dentro de una tradición. Claro que si hay pintores extraordinarios, y no es el único, sino hay muchos, y uno puede decir cuál fue su maestro y también su discípulo. Una tradición que es, por supuesto, algo absolutamente vivo, mutable de manera extraordinaria. Entonces, la obra de arte, ella es a su vez fruto de una tradición, y ella es la expresión de un momento, pero que el crítico debe saber el antecedente y su posterior realización en la escuela, y vistas de otro momento histórico, va a ser interpretado de otra manera todo eso. Entonces, la cosa es compleja, pero es interesante. No es la obra abstracta, es la tradición. Y esto entonces parte de la tesis de la historia, porque lo que hay que ver es hacia el pasado, una tradición. El asunto es cuando esa tradición se ha olvidado, ya ha desaparecido, como la Trauerspiel, una etapa de la historia del arte alemán que nadie dio importancia. Entonces hay que volverla a resucitar en cierta manera, y entonces uno pone en existencia algo que se había olvidado, y siempre eso que se olvida es la historia de los vencidos, y entonces es una filosofía de la historia, pero es tradición. Ahora hay que preguntarse si también la crítica tiene una tradición, y claro, la tiene porque fue el romanticismo en el caso de él, que es una tradición de un siglo y tanto alemán, que en mano se va transmitiendo uno a otro un tipo de crítica. Nosotros tenemos eso en América Latina, y ahí viene el tema del barroco. El barroco es casi nuestro romanticismo, pero vamos a tener que ver después qué es. Una tradición que es, por supuesto, algo vivo. Una estatua antigua de la diosa Venus, por ejemplo, estaba situada entre los griegos dentro de un contexto tradicional absolutamente diferente que entre los padres de la iglesia medievales, los cuales veían en ella un infausto ídolo. Además, influenciado también por los helenistas, ya el cuerpo humano concebido como el mal y la sexualidad como la libido del pecado original, pues claro, la Venus había que vestirla, si no estaba impúdica. Entonces, es otra manera de interpretar la obra. Pero unos y otros se enfrentaban del mismo modo a su irrepetibilidad. Dicho en otras palabras, a su áurea. Entre los griegos la estatua aparecía de una manera, claro, entre los padres de la iglesia, devaluada, pero todavía como con esplendor de la obra originaria. El modo original de integración de la obra de arte en el contexto de la tradición encontraba sin duda su expresión en el seno del culto. Y acá va a ser todo un tema. El arte fue, hasta hace muy poco, solo parte del misterio, de la magia, del mito, del culto, es decir, de un espacio religioso. Y hace muy poco empezó a secularizarse. De paso no trae los ejemplos, que son los grandes pintores del flamenco holandés, Van Dyck y el propio Rembrandt y otros, que empiezan a pintar no papas, ni santos, ni reyes, sino burgueses. Y entonces son burgueses influenciados por el protestantismo ascético, de negro, con sombreros negros, con una especie de clergyman, pálidos y ascéticos, ahorrativos, porque la virtud del ahorro
va a suplir, como decía Nietzsche, el vicio de la avaricia. Y ahora va a ser una virtud del ahorro, antes lo que era el vicio de la avaricia. Y el burgués va a acumular el plusvalor y lo va a invertir de nuevo, va a hacer la reproducción ampliada del capital. No se lo va a jugar como el Playboy y va a gastar sus ganancias. No va a tomar ni una cerveza para ahorrar y volverlo a invertir y su capital aumenta. Es el ascetismo del burgués originario. Eso es lo que pintan los flamencos. Y también pintan la vida cotidiana de la gente. Y eso no había existido antes. Entonces es un nuevo manera que sale del arte como culto. Entonces dice él, así las obras de arte más antiguas nacieron y sabemos que fue así, al servicio de un ritual que fue primero mágico y después religioso. Pero es de importancia decisiva el que este modo aurático, cultural, de existencia de la obra de arte, nunca queda del todo desligado de su función ritual hasta hoy. Entonces ahí viene el aspecto un poco religioso de nuevo de él. Siempre la obra de arte va a estar con una especie de áurea un tanto ritual. Dicho en otras palabras, el valor único de la obra de arte auténtica se encuentra siempre, en todo caso, teológicamente situado. Y entonces alguno va a decir, ay, volvió el tema del mesianismo materialista, ahí se cruza. Y va a decir, justamente, esta fundamentación puede estar tan medida como se quiera, mas sigue siéndolo aún reconocible como ritual secularizado incluso en las formas más profanas del culto a la belleza. Estas formas profanas de ese culto que se configuran en el Renacimiento para mantenerse vigente durante los 3 últimos siglos. Es decir, cuando con la aparición del primer medio de reproducción verdaderamente revolucionario, la fotografía, el arte siente la cercanía de la crisis del aura, que tras otros 100 años se ha hecho indiscutible, reaccionando a lo que se avecina con la doctrina del arte por el arte, l'art pour l'art, el arte por el arte, que dice, doctrina que sin duda constituye la teología del arte, porque hace el arte algo sagrado y en sí mismo autovalioso. Luego ha surgido de ella y le ha hecho además directamente una teología negativa del arte en forma de la idea de un arte puro que no solo rechaza cualquier función social, sino también toda determinación por un pretexto de orden objetual. El hacerse justicia con esos contextos, pues si nosotros vemos la obra de arte en el contexto más allá del arte por el arte, resulta indispensable en un estudio cuyo referente sea el arte en la época de su reproducibilidad técnica actual, ya que prepara el conocimiento que aquí se revela decisivo. Y la tesis es: la reproducibilidad técnica de la obra de arte la viene a emancipar por primera vez en el curso de la historia universal de su existir parasitario en el seno de lo ritual. Entonces dice, sin embargo, en la última época lo ritual empieza a perderse y el arte empieza realmente a independizarse. Pero en el mismo instante en que el criterio de autenticidad falla, en el seno de la reproducción artística, toda reproducción no es auténtica, toda la función social del arte resulta transformada por entero, y en lugar de fundamentarse en el ritual, pasa a fundamentarse en otra praxis, a saber, la política. Puede decir que el nuevo contexto del arte ya no es lo ritual, sino lo político. Eso es una tesis que habrá que pensar
y vuelve a Schiller, que es primero la ética o la estética, porque él está diciendo en el fondo que lo ritual deja lugar a lo político, pero la política es en el fondo la continuación de la ética, por lo tanto le da una prioridad a nivel ético-político. En las obras cinematográficas, la reproductibilidad técnica del producto no es, como en el caso de la obra literaria o pictórica, condición exterior de su difusión masiva. Puedo decir, la pintura la reproduzco en postales, en la pintura, mientras que en el cine la reproductibilidad técnica de la obra cinematográfica se basa inmediatamente en la técnica de su reproducción. Es reproducible y reproducida de hecho, y es la técnica misma de su exposición a usted. De tal manera que se hace una película y se entregan 300 copias para 300 cines. Esas 300 copias son reproducción. ¿Pero de qué? De la película. ¿Y dónde está el original? No existe. Es esa película cuya reproducibilidad es la esencia misma de ella. Una técnica de la producción, una que no solo posibilita del modo más inmediato la difusión masiva de la obra cinematográfica, sino que la exige directamente. Y la exige porque la producción de una película es tanto más elevado el presupuesto que un individuo, por ejemplo, puede comportarse ante un cuadro y ya no puede compararse esa posición ante una película, que es siempre adquisición de lo colectivo. ¡Apa! Se me pasó el tiempo. Yo creí que eran las 3, pero son las 4. Porque quería yo hacer el último paso. Piensen ustedes aplicado esto a lo que es el Internet. Es una revolución más importante todavía que la propia cinematografía. Porque entonces, no solamente la técnica de la reproducción es la esencia misma del proceso, sino que ahora el director de la película era el que podía, según un libreto, organizar la figura y presentarlo ante un público, el cual lo único que podía hacer es sentirse impactado por ese mensaje y decodificarlo. Pero en la computación o en la internet, cada individuo puede empezar a construir su obra de arte. Y entonces ahora sí que ya no es solo la masa, sino que es un pueblo posible. Puede decir que se abre más fuerte que nunca la posibilidad de una alienación más profunda, pero al mismo tiempo una democratización nunca tenida, y es lo que estamos viendo con la cuestión de los indignados. Puede decir el que los medios de reproducción de un mensaje y también de la obra de arte puede ahora ser manipulada, producida por cada individuo, y puede liberarse de ese aspecto de alienación que aún tiene la película hecha por los grandes directores de Hollywood, que es otro modo de dominar. Ahora, si uno piensa en las películas de la India, país en donde hay la mayor producción de cine en el mundo, mucho mayor que Hollywood, porque la India tiene 1.000 millones de espectadores, y entonces les gusta ver sus artistas, y le llaman Hollywood, o no sé cómo, a Bombay, porque Bombay es el Hollywood que produce más películas del mundo. Pero eso mismo es superado por el Internet. Entonces, miren cuántos temas esto abre. Primero, ver el nuevo salto revolucionario que significa una técnica como lo electrónico, primero. Pero otro tema que no fue tocado es la obra de arte se integra al proceso productivo, no como estetización de la política o politización de la estética, sino una estetización de la mercancía en el mercado. Es decir,
estetización de la economía. Y eso es el diseño. Yo durante 7 años he sido profesor de una escuela de diseño. Entonces, en la obra de arte entra en el diseño de este instrumento para escribir, entra el diseño de un libro, de una mesa, de una botella, de un reloj, de un celular y de todo. Y eso está hecho por diseñadores que en el fondo son artistas. Y los italianos, por ejemplo, tienen grandes diseñadores y diseñan todo. Un baño, una cocina, por supuesto, todos los instrumentos de la casa, un auto y, por supuesto, la moda. Y entonces la estética ha entrado a la esencia de la mercancía y el mercado. Alienación, claro, pero por otra parte es también una cualidad de la vida, porque también la belleza entra a la cotidianidad. Entonces, estamos ante una revolución estética que, por supuesto, en los años 35, hace casi un siglo, no podía pensarse, pero tendremos que hacerla en su momento. Estoy ni a la mitad del texto, pero creo que se puede seguir leyendo y es fácil entender lo que va diciendo. En la reproducción del hombre por el aparato, su autoalienación se ha aprovechado de su forma sumamente productiva y va entrando después al momento revolucionario y en fin, cosas muy interesantes que ya me quedé corto en poder explicar. Esta es una de las grandes reflexiones de Benjamin en la estética que se cruza con el marxismo. Y es un momento realmente importante de Benjamin. Había pensado también, aunque sea en un minuto, explicar este tema de que el judaísmo de la Europa del Este nunca se renovó. Entonces, la religión judía en Rusia, en Polonia y en otros lugares fue sumamente ortodoxa y dura. Es la que hoy tiene la mayoría en Israel. El sionismo israelita es hoy ortodoxo. Entonces, la inteligencia de la Europa del Este judía negó la religión, se hizo atea y se hizo ilustrada. Levinas viene de una ilustración no atea, pero que no es de la Europa del occidental. Mientras que en Alemania la religión judía se renovó. Y entonces no surgió la ortodoxia y hubo una inteligencia muy bien formada que no negó la religión, a lo cual forma parte Benjamin y muchos otros. Y esto es lo que trabaja Michel Levy en Redención y Utopía, el judaísmo libertario en la Europa central occidental. Y entonces ahí se encuentran nombres tan importantes como los que estamos viendo, que son Martin Buber, Franz Rosenzweig, Scholem, Leo Leventhal, Franz Kafka, Walter Benjamin y otros más le llaman Michel Levy ateos religiosos, es decir, ateos pero dentro de la cultura mesiánica judía, como Landauer, Bloch, Lukács, Erich Fromm y otros más. Entonces, en la Europa alemana del centro, Mitteleuropa, el judaísmo se renovó y permitió el pensamiento crítico a partir de la tradición judía. Ahí se encuentra Benjamin. Y por eso entonces que la teología es una metáfora, pero la metáfora es constitutiva, no es una cosa secundaria, es fundamental. Y el enanito de la máquina de ajedrez no es un tema secundario, lo vemos aparecer en todas sus reflexiones, porque es parte de una reflexión judía repensada, flexibilizada, que no niega su tradición religiosa, como nos pasa a nosotros. Nosotros también tenemos en México
un jacobinismo ateo antirreligioso, confrontando a una iglesia católica no renovada. Y por eso que en Francia, Italia, España, los países del sur de Europa, no industriales, que no tuvieron reforma protestante, tienen una sola iglesia, la católica. Entonces, ¿usted es católico o es ateo? En cambio, en los países germanos y anglosajones, usted puede ser no católico, puede ser luterano, puede ser bautista y esto, y puede ser escéptico y también ateo, pero es un 10%, es un 5% y por último no es nadie. Pero en cambio entre nosotros no es así. Entonces nuestra inteligencia, UNAM, aquí, pues es bastante jacobina, es impensable el que haya un pensamiento que entronque con la tradición popular, que no puede dejar de ser religiosa. Y entonces, ¿cuándo puede surgir? Solamente en aquel que haya repensado, como en la Alemania romántica, el tema del simbolismo religioso como un elemento que puede ser reaccionario o puede ser liberador. Y es asunto de saber cómo manejarlo. Para Benjamín no hay ninguna duda que hay un cierto mesianismo que va a ser revolucionario y puede ser marxista. Para mí también. Pero hay para muchos que esto es inconciliable. Y hay entonces las distintas interpretaciones que se puede hacer del propio Bolívar Echeverría. Algunos dirán sí y otros dirán no. Y él mismo, pues, tiene algunas expresiones abiertas a una posición y algunas más abiertas a otras, pero ya cuando veamos en algunos otros cursos el tema del barroco, veremos que es imposible no considerarlo desde una tradición que es latinoamericana y en su simbolismo pues no deja de ser mítico y entonces no puede secularizarse tan fácil. Y ahí para ello Walter Benjamin puede servirnos muchísimo para ayudarnos a entroncar de nuevo la filosofía con el imaginario popular latinoamericano, que se encuentra completamente en otro nivel de reflexión. Sigamos.